todo aquello relacionado con las clases de prueba. Habíamos mencionado la importancia que tiene esas clases de prueba en cuanto a, en principio, que uno intenta buscar la verdad. Y de ahí que tengamos pruebas directas, pruebas indirectas, que de acuerdo a la forma que se presenten durante el debate, pues vamos a ir encontrando pruebas testimoniales, aquellas que uno puede calificar al testigo lego como tal, o aquellas demostrativas. De igual forma, en la medida en que los medios de prueba puedan clasificarse, ya sea de una forma real o bien a través de un reconocimiento, se menciona esto porque de ahí se puede desprender una prueba científica y una prueba judicial. Y dentro de esos medios de prueba, pues tendríamos que poder abordar la inspección, aquella inspección ocular que pues hacíamos alusión, que la inspección nos lleva a que se generen algunas diligencias, y esas diligencias se refieren ya sea en algún momento a poder buscar documentos, a poder escuchar testigos como tal, y cómo un órgano determinado puede establecer si, por ejemplo, nuestro Código Procesal Penal, para poder referirnos directamente a materia penal, pues como en el 180, 380 tendría que ser, nos lleva a algunos mecanismos y formas de prueba como tal, como ese artículo al final nos puede permitir, insisto, en el 380, nos puede permitir realizar la obtención de otros medios de prueba. Y en esos otros medios de prueba, recuérdense que los documentos que se les vaya a dar lectura, en algún momento, aquellos que nos puedan exhibir en debate, aquellos que tengan que venir y ser discutidos en algún momento, pues estos podrían incluso sumarse a aquellos que se secuestran para efectos de poder resolver, y que no sufran alteración alguna. Y en caso contrario, pues tenemos también la postura ya de poder tener conocimiento de algunos hechos, hechos que al final nos van a llevar a poder evaluar, ejemplo, una comprobación inmediata, y esa comprobación inmediata nos puede llevar a lo que es la inspección o bien a lo que es el registro como tal. Y cuando señalo esa comprobación inmediata de, ya sea de medios auxiliares a través de la inspección o el registro, el 187 del Código Procesal Penal es el que de una u otra forma nos permite que se pueda realizar precisamente la evaluación con el objeto de poder buscar, sí, bien, decía, con el objeto de poder buscar en algún momento algún rastro, alguna otra consecuencia material que nos pueda permitir de una manera directa la existencia de un delito o de un hecho como tal, que solo observando, solo secuestrando, solo evaluando, podríamos en ese mundo exterior poder determinar si el delito, el que se quiere imputar, en realidad nos pueda llevar, o en caso contrario, esos rastros también pueden llevarnos a la determinación precisamente de poder evaluar y eliminar la imputación de un hecho, ¿ya? Entonces, el 187 básicamente nos permite, pues, poder fundamentar. Y esa redacción que tiene dicho artículo, dicho sea de paso, nos permite entonces poder también buscar aquello que el imputado pueda ocultar en algún lugar determinado.
o aquella inspección que va a comprobar el estado de las personas. Recordemos que un allanamiento muchas veces no es solo para poder buscar medios de prueba que permitan ventilar el proceso penal o esclarecer la verdad, sino que también puede servir para poder determinar cualquier vejamen, cualquier situación que se dé en contra de personas que puedan estar detenidas o retenidas, sería en este caso, de una manera arbitraria. De ahí que venga la exhibición personal, de ahí que pueda venir el poder, en este caso, buscar cómo a través de un registro puede existir un reconocimiento de aquellos lugares que al final pues pueden tener una puerta cerrada, ¿ya? El allanamiento de aquellas dependencias cerradas nos van a permitir que el registro deba de practicarse en este caso, pues, en aquellas áreas que puedan ser un negocio, que podrían ser una vivienda, ¿verdad? Y si ese tipo de recinto habitado eh, es sobre todo una morada, automáticamente debemos de respetar precisamente el horario que habíamos señalado, que es entre las 6 de la mañana y las 18 de la tarde. Y también hay que tomar en consideración que para el solo hecho de poder utilizar ese procedimiento, ¿ya? Hay que buscar una resolución para la cual un juez, un tribunal pueda venir y ordenar la entrada a un domicilio o a una residencia particular. ¿Ah? Siempre, obviamente, que estemos fundando, estemos le explicando al juez cuál es la necesidad del registro y qué motivos nos van a permitir solicitar ese allanamiento, ¿verdad? Y en algún momento, pues, siempre tendrá, como lo decía el día de ayer, que quedar una acta detallada de todas las actuaciones como tal. Entonces, esto hay que entrarlo a considerar precisamente, ¿verdad? Porque el horario pasa a ser fundamental en que podamos revisar esas facultades coercitivas que necesita el funcionario o que el funcionario no es que las necesite, bueno, las necesita para practicar precisamente la inspección y que desde ahí se pueda venir y ordenar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo va a solicitar que el propietario, que alguien con la capacidad pueda venir y estar presente. ¿Para qué? Para poder suscribir precisamente el acta correspondiente. En caso contrario, se vuelve bastante cuesta arriba, excepto que el propietario venga y diga, mire, yo no tengo ningún inconveniente, le voy a dejar a fulano de tal para que le acompañe o para que le autorice o voy a llamar a fulano de tal para que le autorice el ingreso. Y desde ahí se pueda entonces practicar el registro, ¿ya? De ese tipo de vivienda, de ese tipo de dependencia cerrada, como normalmente se le denomina, y suscribir el acta correspondiente. Se debe tener especial cuidado que quien acompañe siempre goce de capacidad. Si no goza de capacidad, se va a tener un inconveniente en cuanto a ese medio probatorio por la sencilla razón de la incapacidad que pueda tener la persona. Bueno, y el día de ayer también mencionábamos aquellos casos excepcionales como tal. Por ejemplo, un incendio, una inundación, dije el día de ayer, ¿verdad? Pero si en algún momento se hallare la vida o la integridad física de una persona que esté habitando en el lugar, pues ahí hay una excepción a solicitar la orden. Se puede introducir, suscribir el acta correspondiente y justificar del por qué. Entonces, imagínense una inundación, un incendio, un terremoto, cualquier otro tipo de desastre que se pudiera dar. Ejemplo, una vivienda donde un vehículo
voluminoso pueda venir y caer encima y hayan habitantes como tal. O cuando en algún momento también se produzca el ingreso de personas extrañas, cuando existan aquellos indicios manifiestos de que se puede cometer un delito, también se puede justificar el allanamiento como tal, siempre y cuando se soporte adecuadamente dentro del acta que se suscriba. O bien cuando persiguen a alguien que lo pudieron haber observado en flagrancia y este va y de repente va alguien a entrar, lo empuja y él se mete ahí, entonces automáticamente si se persigue a la persona para su aprehensión, pues se supone que quien vive va a estar en alto peligro. Entonces, por lo tanto, también es indispensable que se pueda entrar. O cuando se escuchan aquellos llamados de auxilio, ¿ya? Cuando provienen de un lugar cerrado y precisamente se escucha que se pide socorro, se pide el auxilio de algo, en ese momento se puede ingresar sin necesidad de tener la orden de juez. Estos 4 elementos para no incurrir en una ilegalidad, el juez o tribunal que pueda venir y ordenar precisamente algo que se haya generado, pues siempre lo va a hacer si tiene un acta en donde se funde, en donde se expliquen los motivos que se dieron para esa necesidad de registro. Y muchas veces, cuando no existen estas excepciones, pues de igual forma, ¿verdad? El juez que va a ordenar la orden como tal va precisamente a reconocer, por un lado, el tema del allanamiento, autorizará sobre la base de, al final, pues de estos atenuantes, podríamos decir, y de ahí autorizará esa inspección ocular. Bueno, hay que tomar en consideración que este tipo de inspecciones como tal, mencionábamos pues el artículo 190, incluso el 193, que es una diligencia también de un allanamiento prácticamente a un área abierta, podríamos denominarle, y es precisamente cuando se trata de lugares públicos. Si se trata de oficinas administrativas, de edificios o de templos o aquellos lugares que comúnmente son bases militares como tal, o aquellas bases de la Policía Nacional Civil, en donde en algún momento, pues, si alguien solicitara la entrada y el registro, obviamente acompañado de juez o del oficial como tal, no necesita poner a la vista la orden de allanamiento. Son lugares públicos y de acuerdo con el 193 de nuestro Código Procesal Penal, el registro e ingreso a esas oficinas administrativas o a esos edificios, pues tendrá que ser básicamente público como tal. Bueno, esto es por un lado, en función concretamente de la admisión como tal. Bueno, el día de hoy, el tema central de la clase serán las clases de prueba, ¿ya? Las clases de prueba. Esto será básicamente lo que se estará trabajando el día de hoy. Las clases de prueba pasan precisamente a ser fundamentales, bueno, al igual que todo lo referente al medio probatorio. ¿Por qué? Porque los medios de prueba se vuelven indispensables. Y se vuelven indispensables no solo al momento de ser admitidos para cuando estos en su momento vayan a ser parte del proceso,
sino cuando son adquiridos también. ¿Por qué? Cuando se practica y sobre todo cuando se valoran, ahí cobran gran importancia. Entonces, los medios de prueba no son simples formas de hacer llegar a los órganos una prueba o un proceso, ¿ah? Sino que, por el contrario, pasan a constituirse en aquel tipo de figura, oígase, ¿ah? En donde de forma compleja se le va a permitir al juzgador, ya sea desde el inicio, cuando éste lo solicite, o bien cuando adquiera que se presente, con el propósito de que cada una de las partes que los ofrezcan, que los aporten como tal, pueda cada uno demostrar de una u otra manera, ya, pues lo que pretende reclamar, ¿ya? Eso que pretende reclamar y que al final, al momento de proponerlos, al momento de ofrecerlos, hay que poder visualizar que se cumpla con reglas de juego para la admisibilidad de esos medios de prueba. Porque pueden existir distintas, ahorita le doy la palabra, pueden existir algunas pruebas como tal. Sin embargo, la admisibilidad es un requisito fundamental, oígase bien, en donde la prueba como tal es prácticamente un carácter intrínseco, ¿tá? En donde puede ser legalmente, oígase bien, admisible o podría ser que en la mayoría, en un acto procesal, legalmente no sea admisible, pero las reglas probatorias pudieran en algún momento aceptarlas. Solo perdón, por ahí, a ver, licenciada, me pedía la palabra, discúlpeme. Gracias, licenciado. Es que fíjese que se me fue un poquito la señal. Había dicho que la primera clase de prueba es la admisibilidad. Mencionaba que las clases de prueba o esos medios de prueba tienen reglas. ¿Para Ok. qué? Para poder evaluar realmente la certeza, para poder visualizar si es una prueba general, si es una prueba que requiera el ordenamiento jurídico en algún momento, ¿ya? Y dentro de la forma de obtenerlas, aquí ya viene, que es distinto a la forma de ofrecerlas, es ahí donde entra un razonamiento bastante limitado y hay que ver cómo se admiten esos medios de prueba para que puedan ser evaluados. Espero haberle complementado ahí. Bueno, ¿qué pasa con la admisibilidad de esos medios de prueba? Bueno, sabemos que si bien es cierto, dentro de los sistemas procesales, la mayoría de estos incluyen reglas probatorias que van a ser admitidas, oígase bien, ¿ya? Que van a ser admitidas e incorporadas mediante aquellos medios de prueba establecidos en la ley. Vean qué complejo se torna a veces. ¿Por qué va? Un sistema procesal en donde existan reglas probatorias para que las pruebas puedan incorporarse, ¿verdad? Y estas tendrían que incorporarse en atención a la ley. Lo que se pretende establecer es de que hay judicaturas, hay administradores de justicia que fijan un plazo para la admisibilidad, pero también pueden, a pesar que la ley establezca un plazo para efectos de admitir medios de prueba, ejemplo, ¿ya? Pueda que por residir fuera amplíen ese plazo de prueba. Y menciono esto porque
cuando uno sale en materia penal, muchas veces el mismo juez establece tanto al querellante como, en este caso, al demandado o al imputado, en materia penal, perdón, sería el imputado, les establece un corrimiento de plazo para efectos de admisión de medios de prueba. Y es bastante reducido. Sin embargo, en materia procesal civil y mercantil, también esa apertura a prueba, la ley fija, oígase bien, la ley fija que la prueba en el proceso debe de, en este caso, abrirse, y eso implica tenerla presentada dentro del término de 30 días. Vamos a aperturar el día de hoy a prueba, pues se les tuvo que haber corrido los 30 días. Sí, pero mire, resulta que yo vivo fuera del país y pues tengo que recabarla, tengo que movilizarme. En ese momento, obviamente, cualquiera de las partes que tenga ese inconveniente tendrá que ingresar su escrito para solicitar un término extraordinario de la prueba. Y resulta ser de que viene el juez y le resuelve y le fija que no puede excederse de los 120 días para que haga llegar sus medios de prueba. Entonces, aquí tenemos un tiempo extraordinario, pero en ambos casos la ley fija los plazos como tal. Mientras que muchas veces en materia penal, dependiendo el tipo de proceso, encuentra uno que, ¿verdad?, se fija un plazo para que presenten los medios probatorios. Y muchas veces ahí mismo se establece. Y por el factor de distancia le dan el corrimiento de 1 o 2 días más, dependiendo del tema que se esté ventilando. Podría poner un ejemplo en materia de comercio internacional. Se puede establecer que en el caso de correr las partidas arancelarias para pagar menos aranceles a la nacionalización de un producto, resulta que si alguien trae un vehículo de lujo, le alteró hipotéticamente, ¿verdad?, le alteran el número de partida arancelaria con el agente aduanal al momento de presentar su DUA, que es el documento único aduanero, pues resulta que introducen el vehículo como un vehículo de trabajo y solo va a dar no más allá de un 15%, por ejemplo, de impuesto o de arancel para nacionalización del producto. Pero hay mucha gente viva que viene, trae, cancela el 15% e inmediatamente vende el vehículo. Alguien de ustedes llega y lo compra de buena fe y resulta ser de que termina de realizar la gestión, paga el IVA, ya el otro le dejó calculado el impuesto ya solo para pagar de nacionalización, pero el vehículo ya lo inscriben a su nombre. Y al mes pon una notificación. Existe una defraudación tributaria, que la partida arancelaria era 100.200.002 y debió de haber sido 100.200.003, por ejemplo. Estoy inventando la numeración. Resulta ser de que tenía que pagar un 30% porque era un vehículo y el vehículo estaba tasado, ejemplo, en $50,000, según el precio de introducción. Entonces, aquí empieza el inconveniente. ¿Por qué? Porque a la hora de liquidar, cuando se ingresó, ejemplo, $50,000 a un tipo de cambio de 7.60,
solo se pagó un punto, póngale 15%, 57,000 quetzales como vehículo en teoría de trabajo. Y resulta ser que debió de haber pagado por concepto de nacionalización un 30%. Debió de haber pagado 114,000 de arancel. ¿Ya? Y el otro pues sentía feliz porque dijo, bueno, yo estoy comprando un vehículo de $50,000 que es del año y resulta ser de que pues en el momento en que lo estoy adquiriendo, a mí me lo dan en 437,000. Alguien puede decir, para mí fue una ganga, y resulta ser de que debió de haber pagado, ejemplo, 1.30. ¿Ya? En otras palabras, tuvo que haber pagado los 50,000 por ese 760 como tal, ¿ya? Y de ahí, pues, encontrarnos con que a la hora de, tuvo que haber pagado, pues, de esos 380,000, debió de haber cancelado un 1.30 más. En realidad le costaba casi $500,000 el vehículo. Y dice, yo lo agarré en ganga, pero no. ¿Pero a qué quiero llegar? Eso es lo que coloquialmente pasa. Entonces viene el ajuste de parte de la Superintendencia de la División de Comercio Internacional, de la Superintendencia de Administración Tributaria a través de la Dirección General de Aduanas, y le corren audiencia al fulano. ¿Para qué? Para que pueda comprobar qué fue lo que pagó. Y resulta ser de que le fijan un plazo de 15 días, más, aquí ya viene, un día por cada 20 kilómetros en donde esté posesionada la aduana. Entonces, la misma administración tributaria dice, bueno, nosotros estamos posesionados, por ejemplo, en Ciudad del Carmen, y son 560 kilómetros hacia allá. A razón de 20, le tengo que dar 28 días más los 15 que establece la ley. Le tengo que dar 40 o 43 días para efectos de. Entonces, ahí es donde podemos ver cómo el tribunal le va a correr ahí, aunque sea un área administrativa, sea un juzgado administrativo, le está corriendo el plazo. Mientras que todo lo contrario, la ley tributaria en algún momento dice, bueno, para poder presentar los requerimientos de información o darle una notificación son 10 días hábiles. En ese momento la ley le fija el plazo, pero en la otra se debe de establecer en función de distancia, en función del acercamiento que se pudiera tener. Bueno, ante este escenario podemos ir viendo cómo entonces el derecho probatorio para efectos de la admisión implica que hay que visualizar los plazos para el solo hecho de poder refrendar que si esos medios probatorios en realidad son recepcionados en función de la ley o en algún momento, ¿ya?, son determinados por persona en particular. Como tal, entonces, podemos ya establecer que ese tipo de sujeto como tal pueda que en algún momento, pues, ese tipo de admisibilidad pueda verse afectada como tal. Bueno, hay tipos de prueba. Según la doctrina, que tiene que ver mucho con los estudiosos de las ciencias del derecho, las pruebas pueden dividirse en pruebas generales, por ejemplo, ¿ya? Pues al final, esas pruebas generales, dicho sea de paso, pueden venir a englobar diversas formas de medios de prueba. Ejemplo, ¿ya?, el pretender alcanzar una calificación de una prueba como tal dependerá si es un informe, si es una declaración de parte,
si es una prueba documental, si es una prueba que al final tenga que venir y aceptarse como un dictamen pericial. Y de ahí, esos tipos de prueba entonces nos pueden llevar a que existan dentro de los distintos tipos de esa forma general pruebas directas y pruebas indirectas, pruebas positivas y pruebas negativas, pruebas orales, como podría ser la declaración de un testigo, como podría ser una declaración de parte de uno de los sujetos, o bien una confesión, ¿ya? Pero ese tipo de variabilidad en las pruebas ya dependerá precisamente de cómo se puedan venir y aceptar. Ese tipo de pruebas directas o indirectas generan una distinción, oígase bien, entre aquellos elementos probatorios que en algún momento podríamos decir tienen que ver con un mismo hecho y desde ahí se convierta en una prueba directa. ¿Por qué? ¿verdad? Porque ese hecho relevante, ¿verdad? Ese hecho presencial es al final todo aquello que tiene como objeto inmediato, ¿verdad? El aporte de la prueba, la declaración, el recibir el testimonio como tal. Y a partir de esto podemos decir que ese tipo de prueba se extrae de una forma razonable acerca de un hecho relevante como tal. Entonces, ahí podríamos señalar que se convierte en una prueba directa. Y las pruebas indirectas, pues pasan a ser aquellas también llamadas pruebas circunstanciales, ¿verdad? Y esas pruebas circunstanciales como tal, en algún momento, pues podría decir, nadie les pone mayor importancia por la sencilla razón de que alguien llegó con una prueba directa, pero resulta ser que ¿ah? al momento de trasladarla, se convirtió en algo circunstancial. Está condicionado a determinado hecho, ¿ya? Y cuando ese tipo de prueba, sobre todo, ¿ya? En algún momento está sujeto a algo adicional, se torna un poco mucho más complejo, porque entonces ya se le considera vuelta nuevamente como prueba indirecta. Ese tipo de evidencia que no prueba el hecho directamente, o sea, por sí misma la prueba no evidencia lo que es. A diferencia, por ejemplo, de una prueba directa, un testigo, pero un testigo presencial, el que va a narrar esa serie de hechos. Y esa serie de hechos, al final, pueden deducir, pueden llevar al juez a tomar una decisión principal. Lo que hay que tomar en consideración es que en lugar, por ejemplo, de una grabación que esté demostrando que alguien está cometiendo un delito, exista una prueba circunstancial, ¿verdad? ¿Por qué? Se encontraron, óigase bien, se encontraron impresiones dactilares, se comprobó el arma que fue vista en el lugar del incidente y a la hora del incidente. Entonces, una prueba que demuestre que alguien cometió un delito, que alguien demuestre que está el arma utilizada, que está justo
a la hora del incidente, en dicha grabación, alguien que dijo, bueno, yo tengo una grabación, y la tomaron como una prueba indirecta. Y esta prueba indirecta o circunstancial vino a tener relevancia y de indirecta se convirtió en la prueba reina para resolver el caso. Pero no solo porque se entregue va a modificar, no, tiene que tener validez legal. ¿Para qué? Para poder ver que dicha grabación no tenga manipulación, ¿verdad? Y si no tiene manipulación, yo diría que pasa a ser fundamental, pasa a ser sólida para el solo hecho de poder ventilar cualquier indicio que al final pudieran generar duda en una conclusión, en una resolución. Entonces, ese tipo de prueba indirecta o circunstancial también, así como puede destruir, puede construir. Dependerá de lo que apruebe, pero siempre y cuando se le dé validez. Y esa validez legal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como tal. Bueno, hay pruebas positivas y hay pruebas negativas. Me voy a detener un momento para pasar un comercial. Por ahí me imagino que está en total atención el licenciado Sisimit, que es quien nos apoya en esta sección M como tal. Vean, pues, me preguntaban acerca de algún material. Me preguntaban que si las clases se reciben de lunes a sábado. No, las clases se reciben de lunes a viernes como tal. En este caso, nosotros arrancamos martes, finalizamos esta semana hoy, viernes 5. Entre hoy y mañana, a más tardar, a mediodía, voy a trasladar un material, por supuesto, no con todo lo que se platica, pero sí con todo aquel tipo de puntos básicos abordados. Algunos explicados, algunos solo señalados. ¿Para qué? Para que ustedes tengan material suficiente para el examen del viernes 12. Dentro de 8 días, ustedes se conectan únicamente a responder su examen como tal. Pero el material va a llevar incluida la clase del lunes y la clase del día martes. Es decir, el material sería de este martes que pasó para el próximo martes y ahí tendríamos el contenido de el primer parcial. Como hay que dejar una tarea, ustedes van a tener siempre clases 10 y 11, pero esos días, ese material que se aborde, ya no lo voy a incluir en la evaluación, pero a cambio ustedes van a realizar el trabajo que se va a trasladar, es decir, los requisitos que se van a solicitar del trabajo y que van a ir incluidos al final del material que les voy a hacer llegar para que estudien. Pero insisto, esos dos trabajos, ese material ya no va a ser parte del primer parcial. De ahí vamos a entrar del lunes 15 al al lunes 22, ya con material exclusivamente para el examen final. Estoy dejando claras las reglas de juego. Así que si hay alguna duda, esta es la etapa procesal para efectos de tomar nota. ¿Alguna inquietud? ¿No? Disculpe, licenciado, buenas tardes. Buenas Fíjese tardes. que estaba dando las instrucciones, pero aquí mi internet se entrecortó, entonces no pude escuchar claramente la explicación completa. ¿No sería tan amable de volverla a repetir? Por favor, gracias.
Insisto, voy a hacer llegar material a más tardar el día de mañana a mediodía por medio del licenciado Sisimit, con la finalidad que tengan material que va a incluir las clases del martes 2 al martes 9. Ese material es el exclusivo para el examen del viernes 12. El material que use para la clase 10 y 11 no va a ser objeto de evaluación, pero ustedes van a realizar un trabajo sobre esos puntos que voy a abordar. Pero insisto, no van a ser objeto de evaluación. El lunes 15 al lunes 22 tenemos que dar clase, bueno, 23 también, pero voy a dejar nuevamente material después, el fin de semana, sábado 20, de las clases del 15 al 22. Y es sobre lo que se van a evaluar el miércoles 24. ¿Alguna inquietud ahora? Licenciada Laura, ¿queda claro? Sí, gracias, licenciado, muy amable. Bueno, sigo pues entonces. Estábamos en función de esas pruebas directas e indirectas. También vamos a encontrar aquellas pruebas positivas y pruebas negativas. Aquí, para poder realizar una distinción en cuanto a los tipos de medios de prueba que en algún momento se presenten dentro de una investigación, también es importante mencionar que estas pruebas positivas y negativas en cuanto a pues, cómo pueden deducir de una manera muy simple una prueba positiva, por ejemplo, aquella que tiene por objeto sería el demostrar a través de lo que aportan una verdad, un enunciado fáctico, ¿verdad? O aquel elemento vulnerado de un bien, de un hecho como tal. Mientras que la prueba negativa, básicamente, ya pasa a constituirse en aquel tipo de prueba que tiene una relación directa también con el hecho o con el enunciado fáctico, que tienden a probar o a demostrar que el hecho enunciado es falso, ¿ya? Y desde ahí, este tipo de prueba se apoya en la contradicción de la prueba positiva, ¿ya? Y cuando digo se apoya en la contradicción de la prueba positiva, me refiero, ejemplo, resulta ser de que alguien puede venir y establecer una acción penal desde el punto de vista de que el sujeto se apropió de ciertos bienes y que se hizo pasar, por ejemplo, como administrador único y representante legal de una entidad mercantil bajo la figura de una sociedad. Y resulta ser de que a la hora de querer justificar el desvanecer los hechos que le estén imputando, él puede decir, es que la sociedad a mí me facultó para poder venir y recepcionar y firmar los compromisos para trasladar una compraventa. Y desde ahí, él en calidad de administrador único y representante legal, llegó ante notario y suscribieron todas las promesas de compraventa. Pero resulta ser que cuando se percatan, ese terreno que se está desarrollando no le pertenece a la sociedad, tiene otro tipo de dueño. Y entonces alguien puede venir y demostrar a través de una certificación del Registro General de la Propiedad que ese inmueble tiene otro tipo de propietarios. Entonces, ahí podríamos decir, alguien aportó medios de prueba, en este caso promesas de compraventa
una constancia o una declaración jurada de que el bien le pertenecía a la sociedad, mientras que una prueba negativa fue la que vino a destruir la pretensión en algún momento de estos otros sujetos cuando a través de una declaración estaban adjudicando ciertos bienes, pero estaban obteniendo una cantidad de ingresos. De ahí que este tipo de casos se da muy seguido cuando, yo no sé si escucharon una serie de penosamente notarios, sobre todo notarios, que habían faccionado, que daban fe, oígase bien, que daban fe de tener a la vista el acta donde se nombraba la asamblea extraordinaria y resulta ser de que acta y asamblea ni siquiera existía como tal. Sí se va a pasar, pero todavía falta tiempo, señores. Bueno, entonces, en función de esto, la prueba como tal pasa a constituirse que alguien pretendía y según él tenía todos los elementos positivos para desvanecer, pero alguien aportó una prueba circunstancial que al final pues pasa a ser una prueba negativa o contraprueba como tal. Y esa contraprueba o prueba negativa es la que viene a desnaturalizar, a probar, a demostrar que el hecho fáctico, ese hecho es falso como tal. Por ello es de que muchos le denominan la contraprueba como tal. Bueno, y también se tienen pruebas orales, pruebas que van relacionadas con precisamente alguna declaración como tal, y ese tipo de prueba oral es la que precisamente traslada un testigo, que traslada aquel tipo de sujeto que dentro del proceso de investigación va a declarar, va a prestar declaración, va a brindar testimonio, podríamos decir. Y ese medio probatorio de testigos es lo que en última instancia se llama prueba oral. Aquí tenemos que tomar en consideración que ese medio probatorio de testigos en algunas ocasiones también pueden ser una serie de interrogantes, un interrogatorio concretamente. En materia penal, básicamente hay una declaración de parte, ¿ya? Y en esa declaración de parte hay quienes pues van a solicitar pues un sinfín de medios de prueba. Pero, por otro lado, hay que tomar en consideración que una declaración de parte o una confesión, ese tipo de testimonio, pues es la que en última instancia nos lleva a poder, en este caso, adquirir un testimonio, una confesión que permitan venir y aclarar un hecho. Y dentro de este tipo de declaraciones testimoniales, dentro de estas declaraciones orales como tal, o pruebas orales, tomemos en consideración que, solo perdón, aprovecho ahí, disculpen, mandé o voy a mandar el tema, es clases de prueba. Para hoy, clases de prueba. Bien, pues mencionaba que ese tipo de testimonio muchas veces también en las declaraciones o en los actos de confesión nos llevan a que puedan existir pruebas documentales. Y esto se da más en materia procesal civil y mercantil. Ejemplo, cuando alguien necesita probar determinados hechos, traslada un escrito, un sobre sellado con una serie de preguntas que le van a trasladar al absolvente. Alguien puede venir y establecer una querella por estafa mediante cheque y de repente
viene y dice, no, yo no conozco, esa no es mi firma, eso no lo... Y de repente, o sencillamente, yo no lo recibí. Y resulta que a la hora de trasladar ese tipo de interrogantes, esa prueba escrita o documental que tiene que venir el absolvente, tener que contestar bajo juramento, pues podrá decir, diga usted si conoce al señor fulanito de tal, no. Diga si obtuvo algún tipo de relación mercantil con él, no. Diga si usted el negocio del tal día, tal lugar, no. Entonces, de repente aparece, diga usted si recibió algún cheque de tal institución por tal monto, no. Diga usted si su documento personal de identificación es el número 00-000,000. Y resulta ser de que sí lo es. Entonces, es ahí donde esas pruebas documentales juegan un rol determinante. Bueno, los dejo que firmen su asistencia. Paso a desearles muy buen fin de semana, señores. Hasta el próximo. Bendiciones, licenciado.